Iniciamos en Francia, donde ya hay una tendencia clara en el resultado de las elecciones parlamentarias. Diferentes exit poll le dan al partido del presidente Emmanuel Macron, la República en Marcha, amplia mayoría en la Asamblea Nacional. De los 577 escaños en juego, la bancada política del mandatario socialdemócrata obtendría entre 355 y 425. El resultado es sorprendente, pues se trata de una coalición que se formó apenas hace un año y la mitad de sus candidatos no tienen ninguna experiencia política. De confirmarse este resultado por el Ministerio del Interior, Macron contaría con un gran margen de acción para implementar sus reformas. La economía y la seguridad encabezan los temas que preocupan a los franceses. Esta segunda vuelta de elecciones estuvo marcada por una baja afluencia de votantes. Según medios locales, muchos de los oponentes de Macron simplemente no se molestaron en salir a votar en estos sufragios. Sin embargo, el gobierno sí destacó la participación y agradeció a los ciudadanos por escoger la esperanza. Este domingo, ustedes han acudido a las urnas para apoyar al presidente de Francia. La mayoría de las personas votaron por él, por su partido. En cuanto a los votos, los franceses, la gran mayoría, ha preferido el optimismo al pesimismo. Confían en la Unión Europea. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que este domingo han participado en el proceso electoral y han dado el apoyo en cuanto a seguridad en este proceso, para garantizar la seguridad de los franceses. Saludamos en París a Marcelo Besfret, es analista y periodista político con quien vamos precisamente a analizar estos resultados de hoy. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Una buena noche para usted. Bienvenidos, hola. Un placer. Más apatía de los ciudadanos para esta segunda vuelta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Sí, hay más de la mitad de los franceses que no fueron a votar, lo que traduce dos cosas: que hay la mitad de la gente que no sabe qué pensar de ese nuevo presidente, y otra mitad que dice, bueno, vamos a ver si es un nuevo presidente, tiene 39 años, vamos a ver si puede hacer unos cambios importantes en Francia. Ahora, Marcelo, ¿qué está pasando en el ala conservadora? ¿Hay divisiones? ¿Podemos hablar de divisiones? Hay muchas divisiones. De hecho, la victoria muy amplia de Emmanuel Macron es la consecuencia del hecho de que los dos partidos tradicionales, los socialistas como los conservadores, la derecha, se están fracasando y hay un rechazo muy importante de la parte de la población. Hay que saber que en Francia el poder siempre fue en la izquierda o en la derecha, y es la primera vez que surge una fuerza nueva que quiere tratar de hacer otra cosa. Ahora, escuchábamos a Marine Le Pen decir que Macron tenía la mayoría en el Parlamento, en el órgano legislativo, pero no la mayoría en el deseo de los ciudadanos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la extrema derecha está a la puerta del poder hace un mes y medio, 2 meses, cuando Marine Le Pen llegó segunda de la elección para presidente. Pero después la verdad es que hubo muchas divisiones internas y que lo que ella propuso en el final de su campaña fue elementos que realmente le dio más impopularidad de lo que ella tenía, y al final hubo como una decepción. Y hoy solamente a esta hora solamente habría 7 o 8 diputados en el Congreso para el Frente Nacional, lo que es muy poco. Pero la cosa importante es que Marine Le Pen, la líder de ese partido, va a estar presente en el Congreso, y es la primera vez que ella va a estar ahí. El futuro del gobierno de Macron, ¿cómo lo ve Marcelo, tomando en cuenta que hay una derecha, por más que los conservadores estén divididos, hay una derecha que le va a hacer oposición y que insiste en que las reformas que promete el presidente Macron no son viables en Europa, no son viables en Francia? La verdad es que yo no creo que la mayor oposición la va a tener en el Congreso, porque Macron ya tiene casi todos los poderes, va a tener una mayoría muy amplia en el Congreso. Pero lo que ¿qué quiere hacer? Él quiere hacer dos cosas: una ley para modernizar la vida política francesa y una ley para cambiar el mercado laboral francés. Y esa ley es una ley
que va a acarrear muchas consecuencias y oposiciones en la calle, en los sindicatos, y yo creo que la mayoría de los problemas no los va a tener en el Congreso, sino en la calle, con la izquierda, que no está representado en esta nueva asamblea, y con los sindicatos especialmente. El gobierno dice que los franceses pues decidieron por la esperanza. Usted ya decía que al haber elegido a Emmanuel Macron, optaron por una alternativa a lo que era tradicionalmente la política y el gobierno en Francia. Ahora, principales retos para Emmanuel Macron ahora que tiene el poder casi que absoluto. Sí, hay que pensar que están llegando al Congreso gente que nunca hizo política. Hay más de 360 o un poco más diputados que van a llegar en el Parlamento, y de esa cifra hay la mitad que nunca hizo política. Así que va a ser un Parlamento que va a hacer exactamente lo que le va a decir el presidente. El presidente tiene poca oposición política porque los socialistas y la derecha están muy sin poder, y el Congreso está mayoritariamente para él. Lo importante para Macron es ver si va a convencer los franceses. Él quiere tener resultados muy rápido. Acá él trabajó como consejero del presidente Hollande durante 2 años, del 2012 al 2014, y pudo darse cuenta que era muy difícil cambiar las leyes, así que él lo que quiere hacer es gobernar también por decreto, cambiar la ley de laboral por decretos, y eso es algo muy nuevo en un país como Francia. Seguridad y economía son los temas más sensibles en este momento para los franceses. ¿Por dónde debe comenzar el presidente Macron a ejercer su gobierno, a plantearle nuevos programas, nuevas acciones al pueblo francés? Él se dio una prioridad, es que vuelva la confianza entre los franceses y la clase política. Por eso que la primera cosa que él quiere hacer es una ley para que, por ejemplo, los diputados no puedan trabajar, contratar sus hijos o su esposa, por ejemplo, en el Parlamento. Es una ley que él quiere hacer. La primera cosa que quiere hacer es eso, para que los franceses puedan tener más confianza en los políticos. Acá hubo una serie de escándalos y eso es la prioridad del gobierno. La segunda prioridad va a ser el tema de la ley laboral. Y la tercera, para un presidente que tiene solamente 39 años en un país donde hay riesgos terroristas importantes, es mostrar que él puede hacer la seguridad de los franceses, ser alguien que puede ser un jefe del ejército, por ejemplo. Y es la razón por la cual él va a tener que viajar mucho, hacer mucha vida diplomática para mostrar que, a pesar de ser joven, él puede ser un presidente que se ocupa de la seguridad de los franceses. Ahora, una Francia con un presidente, como usted lo describía, muy joven, 39 años. ¿Cuál sería el futuro del país inmediato en el plano internacional, en Europa, con Emmanuel Macron a la cabeza? Él quiere poner el hincapié en el tema de la Europa, y eso es algo bastante nuevo porque la mayoría de los europeos ahora están como dudando de si el continente va a tener un futuro. Y él está convencido de que hay que poner más Europa y no menos Europa. Por ejemplo, miren, los ingleses están yendo de la Unión Europea. Bueno, él quiere, al contrario, reforzar los vínculos en Europa, y por eso nombró 2 ministros para ocuparse del tema de Europa, y va muy seguido a Alemania, va muy seguido a ver a los otros jefes presidentes de Europa, y eso es, yo creo que va a ser lo que él va a aportar al gobierno francés. Es una dimensión muy europea, lo que no fue el caso en los 10 últimos años. Bien, quiero agradecer a Marcelo Bessefret, analista y periodista político francés, por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Es un placer, una muy buena noche. Igualmente, gracias. Hasta la próxima.